Llega la terapia aquí al Canto del Grillo y recibimos de nuevo a Sergio García, nuestro psicólogo de cabecera, que falló hace 15 días porque se encontraba en México. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal tu visita a México? Pues muy bien, encantado de haber estado allí con nuestros hermanos hispanohablantes y representando además a España y a la psicología, por lo que he sido muy bien cuidado y he disfrutado pues del encuentro con otros psicólogos y especialistas de Latinoamérica y hemos podido pues contrastar puntos de opinión sobre diferentes trastornos psicológicos y 400 alumnos había en aquel congreso. O sea que ha sido un congreso muy importante en México, entonces. Ha sido un congreso muy interesante. ¿Centrado en qué? ¿En la psicología en general? Nos hemos centrado en depresión y en ansiedad. Ajá. Y es maravilloso cómo lo organizan todo, qué bien lo llevan. Además, aquello yo pensé que iba a ser aquí a lo europeo, pero sus salones de actos parecen platos de televisión. Te ponen incluso un Chester porque les gusta mucho conversar. Después en las preguntas venían pacientes y te comentaban su caso. Bueno, como hacemos aquí cuando nos llaman. Sí. Y gente como muy dispuesta, que además te presentaba después a su familia y pues muy cercanos, muy a gusto con ellos. Una experiencia positiva. Por eso hace 2 semanas no pudo estar aquí Sergio, estuvo Silvia Arcas. Por cierto, un beso para ella, que lo hizo también muy, muy bien. Bueno, vamos a centrarnos ya, si te parece, en el asunto de hoy, que no es otro que la fibromialgia. Y lo primero, cuéntanos por qué has elegido este tema, Sergio. Pues la fibromialgia es un tema que afecta a muchas personas en nuestro país y además no es un tema que esté muy tratado, es de origen desconocido y además, desgraciadamente, todavía las pacientes y los pacientes se sienten un poco como si tuviesen una rémora al sufrir estos padecimientos. Los llaman a veces, desgraciadamente, los fingidores, porque no se les comprende. Incluso hay médicos que son fibroescépticos. ¿Eso qué quiere decir? Que piensan que están fingiendo las personas que acuden a ellos. Bueno, pues tenemos que saber que desde la psicología siempre hay un nuevo nivel de objetividad, que es la palabra. Y si yo digo que me duele, es que me está doliendo. Otra cosa es que no se pueda demostrar con pruebas médicas, pero evidentemente tienen un padecimiento y el dolor es de origen psíquico. Por lo tanto, son personas que te van a decir, mira, me duelen todas las articulaciones, me duele el cuerpo, además estoy fatigada. Hablo en femenino porque habitualmente se dan 20 mujeres por cada hombre. Por lo tanto, es una enfermedad y un trastorno que les afecta más a ellas. Cuando vienen a consulta me dicen, Sergio, es que es como si me hubiese pasado un camión por encima. Entonces, muchas veces vienen un poco estigmatizadas y vienen pues muy descontentas porque desde la medicina general un poco se las ha intentado, se las pasan unos a otros porque no llegan a comprender el origen de este padecimiento psíquico. Claro, entonces ese es uno de los peores problemas que pueden tener. Lo interesante es que desde la psicología se les atiende, se ve cuál es el origen psíquico de estos padecimientos y se comienza un tratamiento. ¿Para qué? Para que esta persona mejore y sobre todo se le legitima, que a mí me duele y tienes un motivo, y aunque no haya ninguna prueba médica que se pueda aportar, pero es que el diagnóstico es clínico, es decir, es por los síntomas, por esa frecuencia, y de esa manera uno puede verlo y puede contrastarlo. Estas pacientes pueden acudir hasta entre 6 y 16 médicos a lo largo de 9 años para ser diagnosticados correctamente. Es decir, que pasan por un periplo de sufrimiento, no solamente con su enfermedad, sino también con su encontrar a alguien, a un especialista que les pueda atender adecuadamente. Claro, pero ¿en qué se diferencia la fibromialgia de ese síndrome del dolor crónico? Mira, es parecido, pero tiene algunos puntos diferentes. En la fibromialgia va a haber un dolor y va a ser difuso. En el dolor crónico va a haber unos puntos gatillo que van a ser más concretos, que van a estar más aislados y que sí que va a haber pruebas médicas que van a obtener un resultado. Eso lo que quiere decir es que este segundo, la medicación va a ir mejor, y para la fibromialgia va a ir mejor el tratamiento psicológico que la medicación. No obstante, ambos se pueden combinar en ambas cuestiones. En el dolor crónico también lo que suele suceder es que puede haber visión borrosa y sin embargo eso no ocurre nunca en la fibromialgia. Son enfermedades muy similares que se diferencian en pequeñas cuestiones que hacen ver si un diagnóstico diferencial hacia uno o hacia otro.
Claro, ¿por qué ese diagnóstico es tan controvertido? O sea, ¿qué es lo que suele decir los médicos a una persona que en ese primer momento muestra síntomas de fibromialgia? ¿Qué es lo que le suelen decir los médicos? Pues es controvertido porque es muy difícil de hacer. Es decir, se necesitan varias entrevistas y los médicos habitualmente, como no encuentran una variable clínica, un análisis, una cuestión que se pueda ver claramente, pues tienden a pensar que puede haber cierta simulación. No obstante, es controvertido porque hacer un diagnóstico diferencial no es sencillo. Ahora cuando hablamos de los puntos gatillo y de la fatiga crónica o el dolor difuso, lo decimos aquí y parece sencillo, pero cuando viene el paciente a consulta hay veces que no sabe determinar una cosa de otra. Entonces se van a necesitar diferentes sesiones, una evaluación a lo largo del tiempo para poder determinar una cosa u otra. Además también hay otro trastorno similar que sería el de la fatiga crónica, que va emparentada con la fibromialgia y por lo tanto también se añade otro elemento más que para diferenciar porque son muy similares. Yo estoy pensando, disculpad que interrumpa, pero nada. En tantísimo proceso, la angustia de la persona que no sabe qué es lo que tiene y que tiene que esperar tanto tiempo para descubrirlo. Sin duda, la expectativa de qué me pasará, estaré fingiendo realmente, por qué no me atienden correctamente y aún así yo me encuentro mal, pues es que algo me pasa. Entonces el diagnóstico un poco viene a calmar y a decir, mira, puedes respirar tranquila, te sucede esto y tiene esta solución y tiene este tratamiento. Por lo tanto, sí, tenemos que pensar que más que enfermedades hay enfermos, que tenemos que irnos a la individualidad de lo que le está pasando en concreto a esta persona, a su caso en concreto, para poder ayudarla bien. Claro, pero ¿qué medidas se pueden adoptar para que los afectados tengan una mejor calidad de vida? Mira, para que los afectados tengan una mejor calidad de vida, lo primero hay que pensar que la actitud es fundamental. ¿Y esto cómo se puede hacer? Primero, terapia psicológica. Eso va a ser lo más importante que tienes que hacer en este momento. ¿Por qué? Porque va a ser el lugar donde el estrés se pueda aliviar. Suelen suceder que antes de que se den... Esto siempre suele cursar, estas enfermedades, por brotes. Entonces, hay veces que estoy muy mal y me encuentro muy cansada, muy fatigada, y hay veces que me encuentro un poco más tranquila y más aliviada. ¿Qué sucede? Que el estrés va a ser un desencadenante de esta fatiga y de estos dolores. Por lo tanto, la psicoterapia lo que hace es aliviarte ese estrés, saber cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles, y a partir de ahí ayudarte a que tengas una vida más sana y que te puedas encontrar mucho mejor. De esa manera, si centramos en este elemento pues la salud, eso va a ser ya un elemento con el que yo me pueda ayudar. Otro elemento también va a ser el ejercicio. No cualquier ejercicio, y sobre todo en la fibromialgia van a ser ejercicios sencillos como el pilates, como ciertos ejercicios de yoga que me permitan un poco destensar el cuerpo, conocerme mejor y tener cierta rehabilitación. No es así con todas las enfermedades que te he dicho anteriormente, porque cada dolor va a tener un ejercicio determinado. Y después, además, medicación. Aquí es necesario que siempre estemos en contacto con el psiquiatra correspondiente, por si fuese necesario por depresión o ansiedad, en algún caso poder tener algún psicofármaco a mano y necesario. Claro, porque ¿qué tipo de terapéutica tienen que seguir estas personas? Mira, lo que vemos con ellas y la terapéutica, en primer momento, se tienen que sentir tranquilas y cuidadas, y que lo que les está sucediendo es real. Cuando uno ya legitima eso, porque en ocasiones se las podía tratar de locas, ¿qué me están diciendo? ¿Cómo puede ser que digan todas estas cosas si luego no hay elementos reales cuando se les hace su radiografía, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es darles esa validez a lo que están diciendo. Lo segundo es aliviar estrés y ansiedad. Y luego lo que ha sucedido en su vida es que toda su vida tiende a ser pensada en función del dolor. Ya, todo gira en torno a eso. Todo.
El dolor es su vida. Han generado una serie de mecanismos donde va a haber catastrofismo, donde me voy a sentir mal a partir de cualquier elemento emocional y entonces lo voy a remitir a mi cuerpo. Para decirlo en sencillo, no me dejo en paz. Estoy todo el día mirando a ver mi cuerpo si me duele o si no me duele. Eso lo que hace es que no pueda atender la información que tengo delante y esté siempre pendiente de elementos y de información que viene de mi propio cuerpo. Por lo tanto, eso me va a generar ciertas dificultades y eso es lo primero que tenemos que cambiar. Es un poco salir de ti mismo para centrarte en el mundo y poder estar más a gusto. Claro, es que eso de centrarse en el dolor, aparte del propio dolor físico, sino el dolor psicológico, ¿no? O sea, es que no, o sea, entras en un bucle del que no puedes salir. Lo que hacemos es que se amplifica. El dolor, cuando se calma, es cuando está en movimiento y cuando uno no está pensando en él. Pero lo que estas personas han generado son mecanismos psicológicos por los cuales me centro en mi dolor, lo amplifico y ya me someto a una serie de cuestiones donde me alejo del mundo para centrarme única y exclusivamente en ese padecimiento. Hombre, y el carácter de estas personas estará completamente disparado. Sí, son personas muy irascibles, que además como han sido también maltratadas socialmente, e incluso la familia le dice, pero esto no puede ser, anda, y tienden a minimizar los síntomas. Pues evidentemente tienen una irascibilidad con su familia, con el trabajo y también consigo mismas. Pues lo primero que hacemos en la terapéutica es que se puedan querer un poco más a sí mismas y puedan dar pues su mejor versión a los demás. Ya saben ustedes, si lo desean, si tienen dudas, consultas acerca de la fibromialgia, pueden formularlas a través del contestador en 91 346 1070 y dentro de 15 días, cuando vuelva aquí Sergio, trataremos de dar respuesta a estos asuntos, siempre desde el punto de vista psicológico, que es lo que nos ocupa aquí en la terapia. Continuamos contigo, Sergio, pero todo esto de lo que estamos hablando me lleva a preguntarte si es cierto que están deprimidos estos pacientes. Parte de ellos pueden estar deprimidos, pero no todos. Mira, en psicología el diagnóstico siempre es a posteriori. Entonces lo que se hace es poder atenderles para ver cuáles de ellos están deprimidos. Habrá otros que estén ansiosos y habrá otros que tengan otro padecimiento. Sí que es cierto que cuando uno se centra en sí mismo hay como cierta cuestión en contra del mundo. Es como si fuese un síntoma de la depresión, pero eso no quiere decir que se diagnostique depresión a todos ellos. Vale. Se habla, por ejemplo, sobre la sexualidad, de lo que mencionábamos al comienzo del programa. ¿Se habla sobre esto en las sesiones de psicología vuestras con los pacientes? Mira, esta es una pregunta muy interesante y que además hemos visto en México, en el Congreso. La sexualidad en sí no es que se aborde con ninguna cuestión psicológica, pero tampoco es que se quite con ninguna cuestión psicológica. Es decir, que la sexualidad forma parte de todos nosotros y muchas veces cuando tienen fibromialgia, cuando tienen un padecimiento de estas características, nos olvidamos de nuestro ser, nos olvidamos de la espiritualidad, nos olvidamos de la sexualidad y nos centramos única y exclusivamente en los rasgos que tienen que ver con el dramatismo y que tienen que ver con el padecimiento. Entonces, sería interesante que alguien las pudiese ver también como y que ellas se pudiesen ver a sí mismas también con sexualidad y que se gustan y que se cuidan y que les gusta cuidar a los demás. Por lo tanto, la sexualidad forma parte de todos nosotros y es un tema a trabajar, porque si el terapeuta únicamente se centra en las cuestiones clínicas, un poco se abandona lo que es la vida diaria y cotidiana del paciente. Entonces tenemos que estar siempre ojo a visor con temas tan fundamentales como es la sexualidad, para no verlas como si fuesen única y exclusivamente personas con dolor. Claro, pero a fin de cuentas también es un trabajo de autoestima, ¿no? Porque una cosa es verte tú a ti mismo y otra es mostrarte a los demás y olvidarte de los problemas que tienes o que crees que tienes. Sí, cuando uno se puede olvidar de los problemas que tiene, ya los ha apartado, ¿no? Ya ha utilizado una herramienta para centrarse en otras cuestiones. Entonces, cuando uno se puede centrar en su sexualidad, ya se está pensando no en función al dolor, sino en función a otros rasgos que también son humanos y son necesarios para salir adelante. Hablemos de los tratamientos. ¿Hay una alta adhesión a ellos, a los tratamientos? Mira, como en la fibromialgia
cursa con periodos asintomáticos, lo que suele suceder es que cuando están peor acuden a consulta, a veces muy cansadas, pero cuando están mejor se olvidan del tratamiento y un poco quieren decir, no, es que yo lo soluciono por mí misma, no, es que yo puedo sola. Entonces hay veces que esta característica de autosuficiencia, sobre todo en las primeras etapas y sin la prescripción del psicólogo, lo que hace es que luego haya una recaída mayor. Por lo tanto, la adhesión cuesta y la adhesión no es muy alta, sobre todo porque cursa de manera asintomática. Entonces, cuando uno se encuentra mejor, dice, no, ya esto está solucionado, no era para tanto. Sí. Entonces, sería interesante pues saber que la adhesión es fundamental para que el pronóstico sea mejor y para que puedan seguir su vida cotidiana de una manera mejor. A mí esto me lleva a pensar el que haya unas etapas diferentes. ¿Cuál es el mayor componente, el del dolor físico o el del dolor psíquico? El dolor psíquico es mayor. En la fibromialgia estamos hablando. En la fibromialgia, claro, porque me duele y tiene más que ver con un componente de origen emocional. Y de comportamiento. Y de comportamiento. Y lo que te decía antes, soy muy sensible frente a lo exterior y entonces cualquier cosa lo somatizo. Entonces estamos hablando de cuestiones más emocionales que físicas. Oye, ¿qué consejo le darías a los oyentes que estén interesados en todo esto y, digamos, también para que no pierdan la esperanza quienes padecen fibromialgia? Pues para no perder la esperanza, lo que les diría es que hay solución, que si uno hace su terapia psicológica, sus ejercicios físicos y en ocasiones su medicación, puede tener una vida normal. Por lo tanto, vamos a pensar que puede haber periodos asintomáticos, vamos a ser responsables en esos momentos donde me encuentro mejor para seguir con mi vida y con mis compromisos terapéuticos y de esa manera no centrarme única y exclusivamente en aquello que me duele, sino en mis hijos, en mi marido, en mi profesión, en el arte, en salir con los amigos, las amigas. Es decir, que lo importante es que a veces enfermar forma parte de la vida y enfermar forma parte del día a día. Una persona que no enferma también es un poco un incompetente, no tiene esa capacidad. Entonces, sí, la fibromialgia, cuando nos viene, lo interesante es cómo la gestionamos y cómo gestionamos ese dolor y cómo hacemos de mi vida una vida diferente con lo que me ha tocado. Entonces, lo interesante es que con los elementos que tengo que seguir adelante. ¿Y tiene cura? Pues mira, tiene cura en el sentido de que si se dan periodos asintomáticos, podemos decir que cierta cura hay, aunque uno nunca pueda decir ya está fuera del todo. Es como ahora tú y yo tenemos gafas. ¡Ay, qué bien nos quedan! Pues no es por nada. Se cura el astigmatismo, la miopía. Bueno, pues cuando tengo las gafas o me pongo lentillas, pues realmente yo no lo noto, está curado. ¿Ha desaparecido? No, pero puedo funcionar. Entonces, con la fibromialgia sería similar. Puedo funcionar, puede haber periodos en los cuales yo no tenga interrupciones en mi vida, pero siempre va a estar ahí. Oye, ya estamos terminando, Sergio, pero ahora de cara al verano, no lo sé. O sea, hay periodos del año en los que, bueno, pues se dan con más frecuencia estos brotes, a lo mejor encuentros familiares o, no sé, la Navidad, no sé. Mira, en verano están mucho más cansadas y más fatigadas. Como el clima no acompaña, también, claro, pues suelen ser periodos en los cuales vienen con gran fatiga. También se puede incluso pensar que son periodos en los cuales están más con la familia. Claro, por más lo tanto, expuestos al contacto familiar. Exacto. Entonces, lo que sucede es que todo eso, en vez de exteriorizarlo y poder gestionarlo, en ocasiones es un pensamiento, es un estar pendiente, es un estrés, y si todo eso no se sabe elaborar de la manera adecuada, finalmente lo que va a hacer es que brote algún curso de síntomas de fatiga y de dolor difuso. Bueno, pues hasta aquí esta terapia de hoy. Ya saben ustedes, les recuerdo, el 91 346 1070 dentro de 15 días. En el último programa del Canto del Grillo volverá a estar aquí con nosotros Sergio, en el último programa de esta temporada, y si tienen cuestiones pueden dejarlas ahí en el contestador y Sergio se las responderá aquí cuando volvamos al directo, aquí en el Canto del Grillo. Sergio García, un placer como siempre. Y lo dicho, te esperamos dentro de 2 semanas. Pues en el último programa del Canto del Grillo de la temporada, aquí estaré con vosotros. Gracias, Sergio. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.